Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Nedera. Hoy tenemos el honor de compartir con un pionero en las telecomunicaciones en Bolivia, el ingeniero Gonzalo Mendía Jiménez, docente y fundador de la compañía Check Fiber Company. Gonzalo, bienvenido. Muchas gracias, estimado Carolina. Muchas gracias también por la invitación. La verdad que muy emocionado por estar aquí y primeramente agradecerles por esta invitación. La verdad que me tomó muy grata la sorpresa y estamos con todas las energías para poder eh, compartir con ustedes esta noche. Qué bueno. Con más de 15 años de trayectoria, Ujú. con una amplia experiencia liderando trabajos y proyectos clave en fibra óptica, Gonzalo nos acompaña, contribuyendo también en la formación de nuevos profesionales. Gracias, Gonzalo, por acompañarnos. Gracias, Carolina, gracias. Gonzalo, cuéntanos sobre ti. Queremos conocer sobre tus inicios. ¿Qué fue lo que te llamó la atención para incursionar en el mundo de las redes de telecomunicaciones? Bien, bueno, es una historia larga, pero Claro que vamos a sí. hacerla lo más corto posible. La verdad que desde mis 18 años yo salí como técnico superior en electrónica, gracias a que en el colegio en el que estaba había esa posibilidad. Luego de que estar a punto de terminar como técnico superior, uno de los docentes trabajaba en Cotas y estuvimos prácticamente rogándole bastante porque era muy difícil poder acceder a una pasantía ahí en Cota, lo cual después de cierto tiempo se logró dar. Estuvimos ahí en unos 6 meses, la verdad, como pasante, y en esos 6 meses estuve realmente empapándome de cómo era el funcionamiento, no solamente en la parte electrónica, sino más en la parte de redes. Entonces, como verás, si yo salía como técnico superior en electrónica, todo lo que veía ahí no tenía nada que ver con lo que yo sabía. Y Es la verdad. verdad que de las primeras veces que yo veía una portátil, increíble, o sea, y que me asignen una portátil para que yo haga trabajo, fue impresionante, ¿no? Entonces, conforme fue pasando el tiempo, la verdad que después de salir de técnico superior, estuve un año sin estudiar. O sea, me dediqué 100% a la pasantía, a aprender todo lo que podía, en vista de que no sabía si me iba a quedar o no. Lógica, como es toda pasantía, ¿no? Entonces, en ese transcurso, ya felizmente, después de 6 meses, me aprobaron a que pueda yo trabajar ahí, ¿no? Entonces, fue una alegría bastante grande, pero vi un reto muy, muy grande también, ¿no? Porque al ser electrónico y estar trabajando en el área de redes, realmente no tenía nada que ver yo ahí, ¿no? Sí, Y, por ejemplo, solamente por dar un ejemplo como anécdota, yo quería aprenderme todas las IP de memoria, ¿no? Escribía en un librito correcto. todas las IP, o sea, Ujú. pues no tenía ni idea de cómo era el mecanismo. Hasta que uno de mis colegas, Raúl Dorado, me dice, pero ¿qué estás haciendo? Si eso no se aprende así. Entonces me empieza a mostrar el proceso y claro, mi mente, ¿no? Totalmente. Ujú. Increíble, yo venía digamos que de una metodología de enseñanza o de aprendizaje memorístico a empezar a aplicar un proceso, un protocolo de aprendizaje totalmente diferente. Así que ahí fue, creo yo, la chispa que despertó el entusiasmo y el deseo de aprender las redes, ¿no? Porque posterior a eso empecé en los trabajos ya me daban más responsabilidades, las cuales no podía cumplir justamente porque no tenía el conocimiento necesario, ¿no? Y eran pequeñeces, digamos, ¿no? Entonces, pasado el tiempo, lógicamente pude desarrollar y poder dar soluciones, pero muy empírico. O sea, esto se hace así porque así me dijeron que lo haga y nada más. Lógicamente, con el tiempo te van poniendo más responsabilidades, las cuales es más difícil de poder solucionar. Sí. Entonces, en vista de eso, ya había un colega que era casualmente mi jefe, que daba clases en la UDABOL, y le digo, junto con otros compañeros, colegas, que estábamos con ese deseo de aprender, digamos, ¿no? No solo de aprender, sino también de hacer más fácil nuestro trabajo, porque a la vez que no lo podíamos hacer, teníamos que solicitar ayuda de otros colegas, Sí. y en una empresa eso es fatal, pues, ¿no? O sea, quitas tiempo, recursos y un montón de cosas para poder ir a solucionar una falla o un problema
que te lo encomendaron a vos. Correcto. Entonces, imagínate, en general era un perjuicio para la empresa. Pero en ese momento no lo veía así, ¿no? Lo veía más como, esto no me puede volver a pasar. Ya me pasó una, quizás dos veces, pero no quiero que sea algo frecuente, pues, ¿no? O sea, la idea es buscar una solución, ver una forma de que eso no se vuelva a repetir. Y ahí fue que a través de nuestro jefe empezamos a tomar clases con él de redes, ¿no? Y nuevamente, ¿no? O sea, él nos dio un pantallazo general de cómo se solucionan estas cosas, pero detrás de todo esto hay un mundo. Y ahí fue que nos abrió el panorama de empezar a estudiar Cisco y otras certificaciones. Y ahí empecé ya el 2020 aproximadamente en la Academia Cisco y empecé a estudiar Cisco, ¿no? Y obviamente después de eso vi la necesidad también de entrar a la universidad para sacar la ingeniería. Bueno, básicamente ese ha sido el transcurrir y el por qué decidí la carrera, ¿no? No, pero qué dato interesante también que mencionas, Gonzalo, porque justamente mencionaste que iniciaste como electrónico. Electrónico que va al mundo de las redes, porque en un inicio las redes y las electrónicas les enseñaban juntos, es decir, manejaban exactamente el mismo pénsul, ¿no? Al punto de que también eh, había materias compartidas, materias transversales, las universidades también tenían esa misma base y de ahí salían diferentes, ¿no? Ahora que ya la carrera ha crecido, es decir, la tecnología ha avanzado a pasos muy agigantados, ahora nosotros tenemos una carrera propia, redes y telecomunicaciones, que hoy en día de igual manera se está dividiendo. ¿Por qué? Porque ha avanzado tanto nuevamente y ya se necesitan, es decir, quedamos muy generales y necesitamos nuevamente especializarnos en algo, seguir un solo rumbo, ¿no? Mirar un solo horizonte. Entonces, no, buenísimo en esa parte. Y el tema de las pasantías, igual que mencionas, es impresionante. ¿Por qué? Porque ¿cómo piensas que trabajar y estudiar al mismo tiempo es bueno? No, pues tremendamente, o sea, marca una diferencia. Si te pide, por ejemplo, a un junior 3 años de experiencia como junior, la mayoría dirían, es imposible, digamos, ¿no? Correcto, porque Acabo de apenas salir, sale de la como que, universidad y lo que más busca es ganar experiencia, pero las empresas le dicen, hey, saliste bienísimo, sos egresado, sos junior, necesitamos pero que tengas experiencia. Entonces, ¿cómo solucionar esa necesidad que tienen las empresas o ese requerimiento que tienen? justamente, puedo decir a título personal que, bueno, fue una bendición que se pueda abrir la puerta de participar en una pasantía en cotas, digamos, pero quizás muchos no tienen esas posibilidades, digamos, ¿no? Por otro lado, también hay que ver la forma en que vos puedas abrir ese panorama y no cerrarte en que quiero sí o sí entrar en X empresa o en X puesto, ¿no? Para hacer X cosa. O sea, la experiencia tenés que ganarla en todos los ámbitos posibles, Sí, ¿no? El derecho de piso, por eso se llama derecho de piso, es ¿no? necesario. Necesario. O sea, va a costar, pero es mejor que cueste al comienzo que a que cuando salgas tengas que hacerlo, ¿no? Entonces, y sobre todo que podés llegar a tener la experiencia y complementarla con la parte teórica. En mi caso, luego de empezar, digamos, la pasantía, estuve un año sin estudiar, después empecé Cisco, y después de que termino Cisco entro a la universidad, o a mediados, casi que terminando Cisco entro a la universidad. O sea, básicamente lo que aprendí en la universidad ya lo sabía, ¿no? Pero muchas cosas que en el mundo Cisco no te lo dicen, porque está enfocado a la marca, está enfocado a soluciones muy precisas. Hay cosas que en la vida real te lo resuelve la universidad, pero teóricamente, ¿no? Entonces vos veías cosas que en el trabajo sucedían, pero no tenías Correcto. idea de cómo pasaban y muchas veces vos decís, bueno, se solucionó, no supe cómo, ¿no? Lo importante es que se solucionó. Y en Exacto. realidad no es la idea. La idea es poder encontrar el porqué y tratar de ver que eso no vuelva a suceder, ¿no? Y ahí está la teoría, pues, ¿no? Vas, te fijas los logs, te fijas los voltajes, te fijas todo lo que tenías que fijarte, ¿no? Pero si no tenés una teoría detrás, como muchos colegas habían, que eran muy buenos y solucionaban la falla, pero realmente su entendimiento era corto, Limitado. limitado. O sea, les preguntabas el por qué
y sus respuestas eran técnicas, obviamente, ¿no? Y vos quedabas pensando si realmente eso es así o no, porque no había un sustento y no te llegaba a convencer realmente si era así. Y ahí es donde entra realmente la universidad, ¿no? Para poder respaldar lo que sucede en la vida real con la teoría. Recuerdo la enseñanza de uno de mis docentes que decía, jóvenes, nosotros estudiamos a diferentes niveles, cada uno en función de un requerimiento actual. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, a las escalas de estudio que tiene cada uno, como técnicos, como licenciados, que van a ser, y futuros ingenieros, tienen que saber por qué están estudiando esto. Y decía, a un técnico, por ejemplo, cuando se desea arreglar algo, se le enseña a cambiar. Es decir, alguna no está funcionando bien un equipo, cambien la parte que no funciona bien y va a funcionar. En cambio, ustedes que están estudiando en licenciatura, aprendan el por qué se debe cambiar esa pieza. Tiene que haber una razón de por qué se está haciendo ese trabajo. Entonces, ahí es donde van los diferentes niveles de estudio y es donde se podría hacer hincapié. Es verdad, la teoría es muy importante, pero también es importante aplicarla, Así es. tener una práctica sólida, ¿no? Es por eso que entonces es más que recomendable hacer pasantías o tal vez trabajo dirigido también cuando uno está estudiando, ¿no? Ya que gracias a eso uno puede abrirse puertas, tener gracias a la experiencia que uno va acumulando, ¿no? 100%, ¿no? Totalmente. Y lo mejor de todo es que haces la pasantía en el área que vas a estudiar, pues, ¿no? Porque podrías hacer pasantía en cualquier otro caso y quizás no aplicas, digamos, ¿no? Eso Por sí. ejemplo, hay mucha gente que entra a una empresa por un tema económico a hacer Ujú. pasantía y luego lo contratan, pero resulta que son vendedores, ¿no? Entonces, cuando llegan a la universidad, lógicamente no coincide lo que están estudiando Ujú. y finalmente o abandonan la carrera o abandonan el trabajo, ¿no? Porque También. no es sustentable, porque bueno, al final vas a salir de la carrera y vas a salir como cero de nuevo. No tenés experiencia. Sí, De nada te sirvió todo ese tiempo de trabajo pasantía haciendo otras cosas, porque cuando te piden experiencia te van a pedir en el rubro, pues no te van a pedir en otra cosa. exacto. Es verdad. Bien, Carolina. Hemos conocido un poco de tu trayecto Ujú. en el área inicial, pero queremos saber un poco más de cómo has ido encaminando este perfil laboral y este Ujú. perfil profesional, también enfocado a la formación de nuevos profesionales. Bueno, buenísima la pregunta, porque me quedé corto en realidad con la explicación que dije anteriormente, ¿no? Yo empecé con la pasantía siendo el técnico, el más bajo, pues, lógicamente. Exacto. Entonces, pero dentro de todo este proceso, me tocó entrar a hacer pasantía en un sector bien específico, ¿no? Que son clientes corporativos. No era clientes hogar de última milla, ¿no? Sino clientes corporativos en los cuales como corporativo te exigían más conocimiento, más disponibilidad, más tiempo, o sea, más experiencia. O sea Correcto. que felizmente me tocó estar con los mejores de los mejores Ujú. en ese proceso, pero como el técnico más bajo, ¿no? Eso creo yo que aceleró un poco ese proceso, de estar en el lugar indicado, en el Ujú. sector, digamos que más top, podría decir yo, ¿no? Dentro del área técnica, porque Correcto. podríamos nombrar quizás a otros niveles. Pero posteriormente a eso me permitió conocer tecnologías que actualmente ya no existen, digamos, ¿no? O que dejaron de ser, como ser el TDM o Ujú. eh, el Fran Relay. Sí. Quizá ya actualmente eso no existe, pero se manejaba en líneas de LTR sin tono. Entonces, conocer toda la planta externa de cobre me dio la posibilidad de entender mucho mejor ahora la fibra y cómo ha sido ese proceso, de los cuales quizás ahora muchos de los que salen ya no conozcan, como yo tampoco conocí el Dial-Up, digamos, ¿no? Llegué a usarlo en lo último que había, pero realmente conocerlo y saber cómo funciona, no. Entonces, como ha ido evolucionando, creo yo que después de conocer todo eso, empecé a subir ya en la planta externa, conocerla mejor, ya poder quizás
liderar en algunos momentos equipos y grupos de trabajo para poder realizar quizás mantenimiento, ampliaciones, despliegue. Entonces, eso ha ido escalando, ¿no? Fue escalando. O sea, estamos hablando de casi 12 años, digamos, ¿no? En en esa trayectoria. Imagínense, 12 años pasan rápido. Entonces, felizmente se fue avanzando en eso. Luego pasé a instalador, luego a configurador, y hasta llegar a un punto en el que, digamos que era el que implementaba los diseños, ¿no? A mí me llegaban los diseños y ya yo tenía que implementarlos. Entonces, vaya, o sea, si yo miro hacia atrás, veo, vaya, Hay bastante recorrido. sí que he estudiado y sí que he aprendido bastante, pero si lo miro hacia adelante, la verdad que no he aprendido mucho. Falta mucho todavía por aprender, Entre ¿no? más uno aprende, se da cuenta que le falta mucho por, Le falta. le falta mucho por conocer, la Increíble. verdad. Entonces, Y como va avanzando la tecnología día a día, también. nos quedamos obsoletos, ¿no? Exacto. No Entonces, somos los únicos que corremos, ¿no? entonces fue interesante y es interesante que en ese periodo de tiempo, desde lo más bajo, y eso para muchos puede significar denigrante, ¿no? O que no me gustaría empezar desde ahí, prefiero empezar desde un poco más arriba. Cualquiera le gustaría empezar pues desde planificador, diseñador, ¿no? Pero en mi caso yo creo que puedo agradecer que pasé por todo ese proceso porque sé claramente cuáles son, cómo se maneja cada uno de los niveles y sé en dónde muchas veces se cometen los errores, las probabilidades y las estadísticas de qué es lo que va a suceder. Y ahora ya, pudiendo diseñar, implementar, configurar, dirigir grupos de trabajo mucho más grandes, proyectos más grandes, puedo decir que evito caer en esos problemas, pero cuando hablamos de trabajar con personas siempre van a haber problemas, ¿no? Porque no todo es color de rosa, entonces, pero la posibilidad de disminuir al mínimo los riesgos es una gran ventaja, porque los riesgos, si no se controlan o no se mitigan, llegan a ser un problema financiero, legal, ¿no? Personal, y bueno, puede desencadenar en muchas cosas. Pero felizmente, como les digo, poder entender desde ser un técnico al llegar a la parte de ingeniería, por decirlo así, si llegamos a tener esa trayectoria y esa experiencia, no te la van a charlar, ¿no? Yo estuve ahí y yo sé cómo se hace y sé lo que cuesta y sé lo que no cuesta también, ¿no? Entonces a mí no me vas a decir que así no se hace y tengo que hacerlo diferente o me atraso por X o Y, Z motivo. Cierto. Entonces, Cierto. en ese sentido, creo que tengo la experiencia para decirle, vamos a campo y te enseño cómo es y te explico cómo es para demostrarte que lo que estás diciendo no es correcto. Para liderar grupo de trabajo es importante tener experiencia en el campo, ¿no? Totalmente. Lo mejor sale ahí. Bien, buenísimo. Gonzalo, ¿de dónde nace Check Fiber Company? Interesante pregunta, ¿no? Bien, luego de salir, bueno, poquito antes de salir, digamos, a la vida independiente, pero ya haber salido de ingeniero, tenía yo ese sinsabor, ese, ¿cómo se dice? Mal sabor de boca de decir, bueno, ya soy ingeniero y de ahí qué, qué pasa, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Nada cambió. Recibí el título, pero todo sigue siendo lo mismo. Sí. Quizás en el trabajo puedes presentar tu currículum o tu título, pero casualmente en este momento no te necesitamos como ingeniero. Como decíamos, ¿no? Está bien que te quedes ahí nomás, son un excelente técnico y ahí te queremos. Pero uno saca el título pues con la expectativa de subir, ¿no? Así es. Entonces, había ese sinsabor. Lógicamente, no es porque vos ya saques tu título, lo presentes y ya, las puertas se te van a abrir, ¿no? Así no funciona el mundo tampoco. Entonces, en base a eso, ya yo venía con la mentalidad de que tenía yo que abrir o ver la posibilidad de tener otra fuente de ingreso, ¿no? Basado incluso también en que el, ¿cómo se llama cuando uno se jubila? La jubilación. Correcto. La jubilación es nada,
y se va devaluando hasta que uno llega a viejo, o sea, básicamente va a vivir con miseria, ¿no? Entonces, mi mente va orientada a eso. Yo no puedo depender de la jubilación. Tengo que tener una fuente de ingreso que me solvente a mí, a mi familia y a los demás, digamos, ¿no? Entonces, peor en este país, digamos que, como vemos, el tema de la jubilación es básicamente nada, Mínima, sí, mínima. mínima. No se puede vivir literalmente con eso. Entonces, la idea es tener este negocio que solvente eso, ¿no? Entonces, ¿pero qué? ¿Qué había que crear, ¿no? Entonces, pues sí, Ahí está la gran interrogante. ¿cómo nació Checkfire, ¿no? Entonces, luego de este proceso de salir de la universidad y de buscar ya, hacía yo trabajos independientes, pero a título personal nomás, ¿no? Sin empresa, sin nada. Al momento de agarrar un proyectito un poquito más grande, te das cuenta de que querés buscar a alguien que te ayude y no hay esa persona calificada. No hay ese quien te pueda ayudar. Y el que sabe te va a cobrar más de lo que vos le vas a cobrar a la empresa. Al final, ni vas a ganar nada y el otro va a cobrar más de lo que vos estás pidiendo. Entonces, no es viable. ¿Qué hacer en esa situación? ¿Qué hacer ahí, Es verdad? la gran pregunta que nos hacemos los profesionales. Entonces yo me autorrespondo y digo, yo los voy a formar, pues. Ujú. Yo los formo, los creo y si bien no los voy a contratar en planilla, pero sí los voy a tener capacitados para cuando llegue el momento de necesitarlos, decirle, tengo este proyecto, ¿te animás? Yo sé que ya vos sabés y vamos. Y así nació la idea de poder capacitarlo, para poder cubrir esa demanda que en ese momento no existía, no estaba cubierta, Sí. que era de personal cualificado y calificado. Entonces, felizmente pudimos arrancar, se dio el proceso y pudimos cubrir, tuvimos bastante demanda y bueno, hasta ahora se mantiene. Y es por eso, digamos, que nació Checkfire, pero a raíz de eso seguimos con proyectos y a la vez con capacitaciones y certificaciones. No, buenísimo, buenísimo. Porque justamente los estudiantes cuando salimos lo dijiste tal cual. ¿Qué más hacer después de eso? ¿Qué hacemos? Podemos hacer un diplomado, tal vez una maestría, pero en el mundo laboral lo que nos pide son certificaciones especiales. Nos dicen qué habilidades aparte de tu licenciatura sabes realizar. ¿Qué más sabes hacer aparte de eso? Entonces ahí es donde entra Check Fear Company, ¿no? Y has dicho algo interesante, ¿no? Porque uno cuando sale de la universidad, vos presentás tu currículum y ves que es licenciado en X cosa, inclusive la persona que recibe tu currículum sabe que eso no vale nada. O sea, porque sabe que ella pasó lo mismo y en la universidad te enseñan pura teoría o lo básico y en la vida real es otra cosa. Entonces, incluso cuando recibe, sabe que el título profesional no tiene el peso suficiente. Hoy en día ya no lo... Hace 30 años el título profesional sí era muy pesado, era muy valioso. Hoy en día ya casi no vale nada. ¿Por qué? Porque es la punta de lanza de toda persona. Hoy tenemos una sobredemanda de profesionales y tenemos muy poca oferta por parte del mundo empresarial, es decir, de las empresas que necesitan profesionales. Pero es justamente el por qué eso. Porque las universidades, desde el punto de vista que, como capacitador, digamos, ¿no? y formador, y a la vez tener esta empresa que se dedica a los servicios, vos te das cuenta de que la brecha está cortada, ¿no? O sea, el lazo está cortado. Yo no entiendo de parte de quién, pero lógicamente la mayor responsabilidad la tiene la universidad. La universidad es la encargada de ir a las empresas y tener conversaciones, a armar un meeting ahí, de ver qué es lo que la empresa actualmente necesita. Necesita y proyectándose. Exacto, y no solo lo que necesita ahorita, sino lo que va a necesitar. Y con todos los sectores posibles. Nutrirse de esa información y en base a eso crear una currícula. Pero si la universidad hace su currícula según, no sé, pues, ¿no? Los docentes o el gobierno, no sé pues, cómo hará su Según sus currículum, ¿no? propios criterios que a la vez están desactualizados en función de lo que necesita el mundo actualmente. Exacto. Entonces, si vos me decís, oye, necesito
alguien que sepa programar en Python, Sí. y otra empresa me dice lo mismo y otra, y vos me decís que no tenés, o no hay, ya buscaste y no hay la demanda, la cantidad de personas suficiente para cubrir esa demanda. Obviamente, pues yo veo que esa necesidad está latente. Yo me encargo de proveerte ese talento humano. Pero si estoy desconectado, yo no sé ni lo que vos querés. Entonces, no se puede, digamos, ¿no? Gonzalo, nos comentabas acerca de la necesidad que tienen las empresas hoy en día y lo que hacen las universidades no está cumpliendo esa necesidad. Entonces, ¿cómo se debería proceder en ese aspecto? Bueno, interesante, como te decía, ¿no? Primero, comunicarse, contactarse con todas las empresas, ¿no? No es necesariamente de redes y telecomunicaciones, en cualquier carrera que vos querrás, ¿no? Entonces, te contactas con las empresas, ves lo que necesitan ahorita y lo que van a necesitar después. ¿Qué herramientas están utilizando ahorita y las que están proyectadas? ¿Con qué habilidades? ¿Con qué conocimiento? Y básicamente ya tenés casi todo el trabajo hecho. Sí. Lo único que tenés que sentarte y hacer el programa educativo, ¿no? El programa de educación que va a respaldar todo eso. Y dicho sea de paso, incluso las mismas empresas pueden nutrirte con docentes, ¿no? Con profesionales para que vayan y te respalden y te acompañen en ese proceso. Es bien sabido que las empresas son la punta de lanza de la tecnología. Es decir, las empresas están actualizadas constantemente. Actualizan a su personal, ya que la globalización en general hace que todas las empresas, tanto internacionales como a nivel local, vayan en ese rumbo, en ese sentido, ¿no? Entonces, ahí es donde surge la necesidad de que todos los estudiantes también cubran esas vacantes que tienen, ¿no? Pero ahí es donde frena bastante. Lo mencionaste antes, Carolina, el tema de la burocracia. Cierto, cierto, todos hemos llegado al punto que una vez que tenemos el título, caemos en la disyuntiva de respaldar nuestro título que hemos recibido esta formación teórica con la parte práctica. Destaco de forma personal, por experiencia propia, el aporte que estás haciendo a nivel local, capacitando en esta otra parte que muchas veces no la llegamos a recibir de manera dentro del currículo, de la currícula perdón, de una universidad. Lo estamos Sí. recibiendo de forma independiente. La mayoría de los estudiantes recurrimos a buscar cursos técnicos que nos permitan ser mucho más eficientes en un escenario real, porque la teoría está, pero cuando vas al campo, en este caso a desplegar en un trabajo de planta externa, el cual deberíamos conocer, muchos no conocemos los tipos de ferretería porque es algo que a veces al detalle no lo vemos. Totalmente. No conocemos aquellas buenas prácticas que las vas conociendo en el campo real, y destaco mucho el aporte que haces en un escenario real para la formación de un técnico. Yo puedo dar fe de esa formación porque hace tiempo, hace algunos años atrás, yo fui estudiante de Gonzalo, justamente en un curso de planta externa que realizó. Esa es justamente también una interesante conversación, ¿no? Porque a la vez que no encontraba la mano de obra calificada para hacer estos proyectos, me di cuenta del por qué no las encuentro, digamos. Sí. Bueno, resulta ser que en la universidad, cuando ya empiezo a analizar, obvio, pues si no, en la universidad nunca llevé qué era fusionar, ¿no? ¿Qué era? Si me mostraron un cable de fibra fue wow, digamos, ¿no? O sea, un Totalmente. cablecito, ¿no? Fue Sí. wow, un espectáculo. Pero, o sea, a la actualidad, lo entiendo quizás hace 10 o 20 años atrás, que era más difícil acceder, ¿no? El costo de la fibra, de los equipos eran elevados. Pero ahora, o sea, ya no hay excusa realmente para eso. Ahora más accesible, es más fácil de conseguir el material, las herramientas. Ya no hay excusa para eso, ¿no? Realmente es una cuestión de que la universidad en sí misma no toma el desafío de poder hacerlo, ¿no? Correcto. No, ¿para qué? Aquí invitamos a todos los estudiantes y a todos aquellos profesionales a que realicen cursos externos a la universidad. En la universidad salimos muy buenos en la parte teórica. ¿Para qué? Salimos realmente buenos. Pero cuando llegamos al mundo laboral necesitamos también la parte práctica.
tenemos que poner en marcha todas esas habilidades que hemos ido desarrollando. Pero la realidad dista bastante de la teoría. Dista bastante porque, como lo mencionaste, solamente con mencionar un punto, el tema de la herrería en telecomunicaciones es muy, pero muy amplia. Y eso no se aprende en la universidad. Eso sí o sí lo tenemos ya que aprender haciendo nuestras prácticas laborales o directamente ya trabajando. Y ahí es donde vemos que sí. Es decir, llegamos allá y nuevamente tenemos que aprender todo. Tenemos que aprender bastante para poder dar la talla en la posición en la cual nosotros estamos ejerciendo o la de la cual somos encargados, ¿no? No, buenísimo, Gonzalo. Bien, ahora ya que estás súper involucrado con el tema de las telecomunicaciones, de las redes y de la fibra óptica a nivel global, nos gustaría saber cuáles son los avances más importantes que hay en este 2025. Bien, lógicamente la tendencia de la fibra sigue siendo las redes hacia el hogar, ¿no? FTTH, El FTTH, pero sí. ya tendiendo a velocidades mucho más altas, que vendría a ser con XGS-PON, o incluso mayores como están llevándose en China, 50 PON, o sea, velocidades totalmente alejadas de nuestra realidad, ¿no? Entonces, básicamente estamos por ahí. También el manejo de nuevas o la incursión de nuevas fibras, ¿no? Como es la fibra de múltiples núcleos Sí. o de núcleo hueco. Entonces, que todavía a nivel mundial siquiera está implementándose en gran medida. Es una tecnología bastante nueva, entonces todavía está empezando a introducirse, que ya veremos con el tiempo si se llega a implementar acá, ¿no? Todo tiene que ver también entre costo-beneficio, Correcto. ¿no? Entonces, Siempre pero un equilibrio, ¿no? Siempre tiene. exacto, y actualmente todo llega más caro acá, ¿no? La verdad que sí. Entonces, esa es la otra tendencia. Y la otra tendencia también está en función a lo que es WDM y DWDM, ¿no? Más orientado a largas distancias. O Correcto. sea, porque son tecnologías realmente caras que no ningún proveedor de servicio pequeño puede acceder a eso, ¿no? O sea, la inversión es muy fuerte, más allá del $1.000.000, ¿no? Entonces, y si vas a invertir una cantidad de plata en una tecnología como esa, lógicamente es porque tenés el mercado, ¿no? Y quizás ahí todavía hay que manejar mucho esa lógica, ¿no? Los más grandes, obviamente Entel, Tigo, Cotas en su momento manejan esta tecnología. Sí. Pero actualmente ya hay, con la implementación de nuevas fibras y nueva electrónica en DWDM, estamos hablando de que esto va para más largo y todavía no ha llegado, digamos que, el el límite de la fibra óptica, ¿no? Y obviamente en esta tendencia de la evolución tenemos lo que es el consumo de streaming, el manejo de plataformas bajo demanda como Netflix, ¿no? Correcto. O lo que se está viendo actualmente, el IPTV, ¿no? El consumo masivo de IPTV, lo cual a su vez exige a los operadores, a los ISP, que puedan entregar mayor ancho de banda, ¿no? Para poder cumplir con esa demanda. Pero en contrapartida se puede decir que lo que uno pueda recuperar de la inversión que hace por cada cliente no compensa, ¿no? No es una retribución ni siquiera inmediata, mucho menos a largo plazo, con los planes que se están dando actualmente. Sí. Planes me refiero a megas versus monto económico, ¿no? Correcto. Entonces, se aumentan los megas, pero el pago por esos megas se sigue manteniendo, incluso se reduce. Y los megas actualmente están igual relativamente caros, digamos, ¿no? Entonces, Eso eh, cuando hablamos de tecnología celular, no, igual internet fijo, pues, internet fijo. sí, o sea, en cualquiera de los dos casos, el mega es carísimo, ¿no? Ujú. Para la salida internacional, ya Justo, sabes, justo hablamos en el anterior programa, en el cual Bolivia tiene uno de los anchos de banda más bajos, tanto en ancho de banda fijo como ancho de banda móvil. Que justamente estamos al nivel de Venezuela
Y nuestros vecinos, tanto Chile como Brasil, tienen uno de los internet, uno de los anchos de banda más altos, ¿no? Entonces ese contraste deja mucho que desear, nos deja con un sabor a poco. Definitivamente hay una brecha demasiado grande, ¿no? Enorme con respecto a los países vecinos, ¿no? Sí, No hay forma de ocultarlo. Pero una de esas razones es justamente la falta de conexión a la fibra marítima. sí, El no tener una conexión nos limita tremendamente. Pero por otro lado, justamente lo que mencionaba, la inversión en redes de DWDM, que puedo decir que estuve prácticamente un proyecto que estuvo casi a nada de ejecutarse, pero aspectos económicos, los aspectos económicos fueron mucho sobre los proyectos, ¿no? O sea, peor a esta escala. Entonces, poder implementar una fibra alterna a través de Brasil era una posibilidad que todavía sigue existiendo, ¿no? O sea, el poder salir por Brasil va a abrir un montón de puertas, ¿no? Las posibilidades van a aumentar tremendamente. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista estratégico, Bolivia es el corazón de Sudamérica, ¿no? así es, Entonces, muy bien, no tenemos salida al mar, pero sí somos el corazón. O sea, básicamente nosotros podríamos ser un hub de todas las conexiones. Pero, ¿qué totalmente. sucede? Nos bordean, ¿no? Nos bordean por los Deciden, costados. deciden no pasar por Bolivia. Exacto. O sea, prácticamente podríamos nosotros utilizar nuestro territorio, la fibra que ya va a estar instalada con estos servicios de WDM que puede llegar básicamente hasta 800 gigas por hilo. O sea, se puede cablear 24 hilos, imagínate cuántos son, ¿no? 800 gigas por hilo. Entonces, poder brindar ese servicio empresarial, corporativo, entre países. O sea, estamos hablando de tráfico de alto tráfico Correcto. y se paga por mega o giga ya se paga, ¿no? O sea, imagínate, el negocio es bastante grande, pero el riesgo es enorme también. El riesgo es enorme con respecto a las políticas gubernamentales, la forma de trabajo nacional, bloqueos, marchas, el dólar y bueno, Hay podemos muchos factores mencionar, sociales que son determinantes a la hora de implementar nuevas tecnologías aquí. podemos mencionar un montón de obstáculos, ¿no? Sí, Pero realmente hay una posibilidad de salir por Brasil y traer internet desde allá y quizás a través de esa fibra traer o brindar conexiones a otras empresas internacionales, quizás que no tienen nada que ver con Bolivia, pero que sí quieren pasar, quieren usarnos de transporte, correcto. pasar nada más para llegar quizás a Argentina, llegar a Perú, Chile, porque les sale más corto. Y ustedes saben que mientras menos distancia, menos latencia, más velocidad y así sucesivamente. Exacto. Y ese es un servicio que nos está dando, digamos, ¿no? Pero tiene que ser una empresa bastante grande, con bastante colchón para poder soportar un proyecto como este, ¿no? Hay una necesidad latente y esperamos una solución pronta. Efectivamente. Bien, buenísimo. Gonzalo, sabemos que también eres docente en varias universidades. ¿Mm? ¿Cómo ves la preparación de los nuevos profesionales en telecomunicaciones hoy en día? Bueno, eso viene casado con todo lo que ya venimos hablando, ¿no? Eh, Está muy separado de lo que uno puede llegar a aprender en la universidad y en la vida real, ¿no? En el rubro. Entonces, seguir capacitándose, la verdad que en fibra, que es mi rubro, puedo decir que todavía falta mucho. Hay mucha gente trabajando en fibra, pero también hay una gran cantidad de gente que trabaja de manera empírica. Se le ha explicado cómo hacerlo y hasta ahí nomás es. Entonces, dentro de lo que son las capacitaciones, yo siempre apunto a decirle que lo que se aprende ahí es solamente el comienzo, ¿no? Entonces, más o menos le muestro cómo es la escalera, cuáles son los peldaños para ir subiendo hasta llegar quizás a liderar proyectos grandes, ¿no? Sí, Eh, y ya estamos hablando de palabras mayores, pues, ¿no? Cuando hablamos de proyectos, tenemos que dominar, como decíamos antes, el manejo del personal,
mitigación de riesgo, presupuesto, básicamente ser un project manager de todo, y para llegar a eso también es otra rama en la cual me apasiona mucho la parte de proyecto. Entonces, básicamente tenés mucho que aprender, ¿no? Pero llegar a proyecto ya es realmente muy top, ¿no? Sí. Imagínate, de pasar de ser instalador de fibra en las casas a luego implementar las redes troncales, luego llegar al core y poder implementar y configurar OLT, y luego pasar a diseñar, a planificarlo, que de tu mente salga el diseño, y luego que poder liderarlo el proyecto para que se ejecute, y luego, no sé, pues ya hacer interconexiones interdepartamentales de larga distancia, y tu mente puede seguir volando y volando, digamos, ¿no? La verdad que sí. Es importante, bueno, para tus estudiantes, entonces, es importante ser aplicado, ¿no? Conocer la teoría, tratar de ejecutarla, es muy importante. Tener las habilidades duras es fundamental en nuestra carrera. Pero, ¿qué sucede con las habilidades blandas? ¿También son importantes? Claro, ¿no? Es justamente lo que te mencionaba, el liderar equipos. No cualquiera lidera equipos. Eh, Podemos ser muy buenos profesionales, pero líderes, ahí es donde... y creo que en todas las áreas Bolivia está fallando en liderazgo, ¿no? Y es por eso que estamos como estamos. Pero puntualmente, hablando de tecnología, estamos muy escasos en función al liderazgo, y se puede decir que es uno de los puntos flacos y débiles, muy débiles, y no solamente de liderar personas, sino de que poder ponerte la camiseta y sacar adelante el proyecto. Y como dicen la teoría y muchos exponentes del liderazgo, el liderazgo no es que vos los arrees a todos y que vos lleves la bandera y que lo lograste sacar. O que hagas el trabajo de todos también, ¿no? Exacto, el No liderazgo es que significa. vos hagas crecer a los demás, y que los demás lleguen a ser más incluso grandes o llegar más lejos de lo que vos llegaste. Ser el potenciador para que esos profesionales tengan un buen desarrollo. Y así sucesivamente, pero hay un montón de tipos de liderazgo también, ¿no? Exacto. Ahí, Entonces, ¿qué tipo de líder quiere ser uno? Ahí está exacto. la pregunta, ¿no? Bien. Carolina. Gonzalo, queremos conocer un poco de los proyectos en los cuales estás enfocado ahora Ujú. y qué planes tienes a futuro enfocados también en el área. Bueno, actualmente estamos como nuestro rubro y la empresa se dedica a la parte de ampliaciones de redes, colaborar con muchos ISP mediano, pequeño a mediano. Entonces, estamos básicamente colaborando en eso, ¿no? Primero, en la planificación de sus redes. Segundo, el proceso de obtención de licencia. Y tercero, ya cuando se procede a la obtención de la licencia, ejecutarlo al proyecto, ¿no? Porque como la ley lo manda, se tiene 365 días para terminar ese proyecto, y Sí, sí. dependiendo del tamaño del proyecto, lógicamente, la exigencia es mucho más grande. Entonces, básicamente estamos enfocados en desarrollar a ese nicho de mercado que tenemos, que son los pequeños ISP y medianos, pero sobre todo a los que ya están funcionando en esta época difícil que se está llevando. La verdad que como ISP, puedo decir por Ujú. cuenta propia, también veo que está muy difícil. Como decíamos, los megas ya no alcanzan, los planes eh, quieren mucho más megas por menos plata, la demanda y el mercado y la competencia es muy voraz. También hay que mencionar que hay competencia desleal, competencia ilegal. Entonces, bajo esa lógica, ser una empresa legalmente constituida es, como se dice, Cuesta en nuestro mucho, país. mucho, mucho. Entonces, pero ya una vez constituida legalmente, y poder, digamos, que tener todas las licencias, hay que ver la forma de desarrollar nuevas líneas de negocio, nuevos espacios de negocio. Muchos de los ISP, que como son pequeños medianos,
su visión es corta, pues, ¿no? Es por decir, de, ¿cómo puedo decirlo, no? Es bien escasa, ¿no? Entonces, no ven más allá de solamente vender internet. Entonces, ahí es donde uno entra y dice, bueno, ¿cuán difícil es entrar a una casa y que te compren mes a mes, no recurrentemente? La parte difícil ya está hecha. Ahora lo que hay que desarrollar es qué más le puedo vender si Claro. ya estoy adentro de su casa. Lo más difícil que es entrar a la casa y que te compre. Pero si ya estás adentro, ya es cuestión de que desarrolles, eh, te mentalices en qué otras cosas puedes venderle y ofertarle, ¿no? Así es. Fácil es mencionar, por ejemplo, seguridad, ¿no? Sí. Cámara de seguridad, domótica, entre otras cosas, todo integrado a la fibra. Pero no, o sea, lógicamente para llegar o dar ese salto es necesario también tener otros conocimientos. Entonces, muy bueno en fibra, pero sesgado, o sea, limitado. No puede mirar a otro lado porque no domina, no conoce. Y ahí entra el otro problema. Como no conoce, no quiere contratar a alguien que conoce o que sepa o que domine. Entonces, ¿por qué? Porque hay un riesgo, cuesta dinero, pero como todo, pues no todo tiene una inversión. Así es. Entonces vos contratás un talento humano que se dedique a la domótica, otro quizás a automatización. Entonces vas vendiendo, tenés que abrirte el mercado en eso. Al comienzo te va a costar, es una inversión, pero ya con el tiempo se va a retribuirse. Claro. Pero entonces, básicamente actualmente estamos en eso, ¿no? De buscar nuevas líneas de negocio para esos ISP. Ujú. Y otro es migrar de radioenlace a fibra óptica, ¿no? Sí. Entonces, existe una gran demanda, felizmente, para mí, ¿no? O nuestro sector, que hay una migración bastante grande de WIS a ISP. Eh, y todo lo que conlleva eso, ¿no? La planificación, la compra de materiales, el diseño, la solicitud de permiso, los permisos de uso de poste. Bueno, hay una gran lista de cosas que hay que planificar ahí y felizmente estamos involucrados. Y creo que en un futuro esa es la idea, ¿no? Poder crear nuevas certificaciones para que estas empresas a su vez puedan capacitar a su personal, tener personal cualificado y capacitado para que pueda ser autosustentable, ¿no? Aunque la tendencia sea terciarizar siempre. Sí. El outsourcing. Sí, el outsourcing. Entonces la idea es que incluso el outsourcing pueda generarse a través de personal calificado, pues, ¿no? Correcto. Entonces, todo esto va a generar un movimiento económico. Es una rueda que genera más empleo, genera un Exacto. movimiento económico y eso brinda progreso, ¿no? El, En el, su casa, ¿quién no es feliz con Internet? el de alta velocidad. Y de alta velocidad, claro, en efecto. Totalmente. La felicidad empieza en casa, ¿no? Entonces, imagínate que ya te vendan un internet estable. Primero tenés que vender eso, ¿no? Sí, O sea, no pretendas vender algo, pretender vender otras cosas si la base está mal. Si, así es. si tu internet es malo, se te corta cada rato, no puedes ver ni siquiera YouTube tranquilamente porque está dando vueltas y vueltas. Entonces, lógicamente, es imposible que le vendas otra cosa, digamos, al Así cliente. es. Primero soluciona tu core del negocio, que es el internet, y sobre eso puedes vender otras cosas. ¿Cierto? Bien, no, buenísimo. Gonzalo, sabemos que tienes una empresa exitosa que es líder en el rubro de las telecomunicaciones. Y para aquellas personas que piensan, profesionales, técnicos y personas de todo este sector, que quieren emprender, ¿qué consejo les darías? Que lo piensen, que lo piensen mucho. Emprender no es fácil, pero no les digo que no emprendan, no, sino que se especialicen, analicen el mercado y luego actúen, ¿no? No se lancen directo al emprendimiento, que de hecho, dicho sea de paso, yo fracasé en varios emprendimientos, quizás no del rubro, pero sí emprendimientos al fin, y primero era la emoción, ¿no? Invertir, marca, branding y todo lo demás, y el producto, y al final no había comprador, ¿no? Entonces,
Y todo tiene un proceso, ¿no? O sea, estamos hablando de que tiene que pasar por lo menos 5 años para que eso empiece a dar fruto. Entonces tiene que estar mentalizado de que los 5 años todo es cuesta arriba, ¿no? Entonces, peor ahora si quieren ser legalmente constituida, ucha, ahí es el doble todavía, ¿no? Sí. Entonces, estadísticamente hablando, las empresas no duran más de 2 años, Ujú. ¿no? El 80% muere a los 2 años. El otro 20% queda en suspenso, o sea, básicamente un 10% será el que avanza. Entonces, emprender no es nada fácil, pero sobre todo que se especialicen y sepan, ¿no? Con claridad cuál es el nicho y a qué están atacando. Muchas veces uno quiere emprender y hacerlo, como se dice, abrir mucho el abanico, Sí. porque en una de esas me cae, digamos, ¿no? Voy a ganar de aquí, de acá, que gane de a poquito en varios sectores, ya, pero eso va pasando el tiempo y es tan abierto tu abanico que no sos bueno en nada, entonces, pero sé de todo. Entonces ahí está la clave de la especialización y de anicharte, ¿no? Que este es tu nicho y en ese nicho especializate, Es bueno enfocarse. enfocado 100%. Entonces, por ejemplo, un ejemplo así vago, ¿no? Cuando uno quiere comer pollo, se te viene a la mente el mejor pollo, pues, ¿no? Correcto. El primero. ¿Y por qué? Porque el que mejor se vende, el más conocido, el que, bueno, ha hecho una estrategia, ¿no? Y está posicionado a lo largo del tiempo. Entonces, básicamente es así. Si uno quiere comer, no sé, panchito, Sí. usted ponga en la tienda el señor de los panchitos, pero tiene que ser los mejores. Cuando alguien pregunta, ¿quiere comer panchito? Al señor de los panchitos, ¿no? Hay que ser bueno en lo que uno hace. Anicharse, Sí. solucionar una cosa. Y cuando soluciones eso, abrí otro y busca otra cosa en la cual podés solucionar y así vas a ir abriendo. Lo digo por experiencia personal, o sea, uno quiere abrir todo el panorama porque dice que puede hacer de todo y, y que no me voy a centrar en un punto porque puede ser que no me funcione aquí, entonces no voy a meter todos los huevos en esa canasta, digamos, ¿no? Pero resulta que al abrirlo tanto, al final nadie te conoce porque sos uno más del montón, Hace ¿no? de todo. Como dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Es decir, como continuando con la referencia de los que salen de la universidad, van a salir 500 universitarios o licenciados y ingenieros, pero todos son iguales, ¿Qué, todos son iguales. qué necesita un estudiante, un egresado o un profesional recién titulado para diferenciarse de todos los demás? ¿Por qué? Porque sabemos que solamente en la ciudad de Santa Cruz tenemos muchas universidades que ofrecen la carrera. Entonces, al año sale un X número de estudiantes, que es bastante, es un conjunto de estudiantes. Pero ¿qué necesita un estudiante para diferenciarse del resto? Qué lo hace especial? Precisamente la especialización. Como la carrera es abierta, ya hemos visto que podemos especializarnos en seguridad, ¿no? Podemos especializarnos en switching, en routing, en redes autoprogramables, ¿no? Ahora están mezclados con inteligencia artificial. Entonces, anicharse nuevamente, especializarse en algo. Ahora, eso lo digo desde el punto de vista de qué perfil tenés vos. Sí. Si querés tener un perfil bien técnico, obviamente te vas a nichar. Ahora, si tu visión realmente es llegar a gerenciar una empresa, no puede ser esa tu visión. Tu visión tiene que ser otra, ¿verdad? Más bien un pensamiento estratégico, Correcto. ¿no? Entonces, básicamente, tenés que consumir otro tipo de contenido, especializarte en otro tipo de cosas para obtener o llegar a eso que vos querés, que es gerenciar. Por Que la ejemplo, mayoría no piensa en eso. La mayoría en, un ingeniero en- se enfoca demasiado en ser técnico. Exactamente, eso iba a decir, ¿no? Entonces, la mayoría salimos con eso porque así hemos sido programados. Así salimos de la universidad. En la universidad considero que nos programan para salir como empleados, Exactamente, exactamente. pero no como líderes. No como líder. Muy poco. Ahora, eh,
podría decirse que eso también es un aspecto muy personal, ¿no? No todos son líderes, ni tienen las cualidades para ser líderes. Entonces, vos vas a tratar de implementar el liderazgo en la universidad y no todos lo van a lograr pasar, digamos. Pues no todos tienen la habilidad. Hay gente que nació para ser empleada y van a ser los mejores. Y no tienes por qué sacarlo de ahí. Los que nacen para eso, nacen para eso. Los que nacen para otra cosa, pues hagan la otra cosa, ¿no? Pero si todos están encasillados y empaquetados en que todos van a hacer lo mismo, precisamente porque no estamos especializándonos en nada, digamos, ¿no? Sí. El tema de la inteligencia artificial, ¿cómo impacta en el rubro de las telecomunicaciones hoy en día? O sea, de hecho, eso no es nuevo, ya se ha venido haciendo. Yo conversaba con un ingeniero cerca por el 2019, cuando tuvimos una conversación y hablábamos de la muerte del ingeniero en redes y Se telecomunicaciones. hablaba bastante, hubo un No, tiempo que sonó bastante ese término, que iba a morir el ingeniero en redes y comunicaciones, porque ya pero no iba a ser necesario. ¿cómo iba a ser esa muerte? No es que iba a desaparecer, sino que el ingeniero en redes y telecomunicaciones, como lo conocíamos en aquel entonces, ¿no? El tipo que entraba a los routers y creaba listas de acceso, rutas, habilitaba los CPF y eso ya no, ya eso ya dejó de ser. Te estoy hablando del 2019, o sea, quizás ni se mencionaba el tema de inteligencia artificial. Si bien el boom es ahora, porque ya es accesible a todo el mundo a través de un celular, ellos pueden acceder a una inteligencia artificial que hay muchas hoy en día. Sin embargo, hace años atrás, no todos podían, es decir, gozaban de tener acceso a la inteligencia, pero ya se utilizaba. Claro, el tema era que no se le daba el nombre de inteligencia artificial. Eh, Ahora ha adquirido ese nombre comercial, ¿no? Sí, Comercialmente hablando, y lo están explotando en todo, ¿no? en todo. Todo En lo que todo. tenga inteligencia artificial se vende ahorita, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, básicamente esta tasa, si usted dice, viene con inteligencia artificial, deme 10, digamos, ¿no? Claro, la van a querer. No, entonces, pero en realidad la inteligencia artificial siempre ha estado hace muchísimos años. Eh, entonces él me decía, ¿no? Y lo sostiene y ahora se está viendo, digamos, lo que él mencionaba en ese entonces. Las redes programables, ¿no? O Correcto. SDN, Sí. o Software Defined Network, ¿no? Redes definidas por software. O sea, Así es. imagínate, o sea, cuando yo ya era ingeniero, yo escuché eso, vaya, o sea, esto está a otro nivel. No, lo que yo sabía ya no sirve, Sí. literalmente. Entonces, él decía, ahora un ingeniero de redes tiene que saber programar. Y ahora lo vemos. O sea, el que no sepa programar está obsoleto. Ahora puede decir, no, pero ya tengo la inteligencia artificial, si yo no sé programar, que la inteligencia lo programe. Sí. Pero incluso para dar una orden a la inteligencia artificial para que lo haga de acuerdo y como tiene que ser, tenés que saber programar porque la inteligencia artificial te puede hacer un montón de cosas, meter bugs, o te puede meter bucle o te puede meter fallas en seguridad y vos no te diste cuenta porque no tenés idea, ¿verdad? Así es. Entonces tenés que saber programar, pues. Y ahí está la inteligencia artificial en nuestro tiempo. Ahora, ya dicho en la actualidad, la inteligencia artificial se ha incorporado en más equipos, ya propiamente en el lado de la fibra, en la detección de fallos, en el control de ancho de banda y la predicción también del estado de los enlaces, ¿no? Entonces te puede ir midiendo cada cierto tiempo, te saca estadísticas y te dice, no, esta fibra hace un tiempo ha tenido una degradación, es lo más recomendable ir a hacer un mantenimiento antes que se dañe. Entonces, vaya, o sea, obviamente que eso genera menos pérdidas económicas porque vas a ir a atacar antes de que la falla suceda y no vas a afectar a tus usuarios, que en definitiva eso es una pérdida de plata, pues. Claro que sí. Entonces, la inteligencia artificial es un apoyo tremendo para nuestro sector. Nosotros no tenemos que sentirnos amenazados por algo nuevo, más al contrario, debemos sentirnos contentos de que tenemos una herramienta más eficiente que hace años atrás. Así es. Bien, termino. ¿Cómo consideras que va a impactar la inteligencia artificial en el trabajo técnico? ¿Crees que en algún momento lo va a llegar a reemplazar? Obviamente en algunos sectores, ¿no?
los sectores más repetitivos, en áreas más repetitivas. eh, pero incluso estas personas que podrían llegar a ser reemplazadas, si, como decían aquí, el tener esa herramienta y poder utilizarla, quizás te mantenga en el puesto, digamos, ¿no? Porque yo voy a agarrar esa inteligencia artificial, voy a sacar los reportes, voy a hacer predicciones y sobre esas predicciones, pero tengo que saber leer esas predicciones, tengo que saber interpretar los datos y pedir y saber qué pedirle a la inteligencia artificial. Correcto. Pues la inteligencia artificial te puede hacer un montón de cosas, pero no sabes ni qué pedirle. Como hace tantas cosas, eh, y tu mentalidad o tu forma de pensar es bien reducida, oye, vos te vas a quedar con un reporte de consumo de ancho de banda y nada más, o cuánto de atenuación mensual tiene una fibra. Así es. Pero resulta que vos podés exigirle más, ¿no? Pero si no podés, lógicamente va a venir una persona que sí lo puede hacer y no te reemplazó la inteligencia artificial. Te reemplazó alguien que sabe utilizar la inteligencia artificial, pues, ¿no? No, buenísimo. Genial. Gonzalo, para ir terminando esta valiosísima charla, me gustaría que le des un mensaje, por favor, a todos tus estudiantes, a aquellos jóvenes que todavía continúan en la universidad, a aquellos profesionales que van a decidir emprender, seguir en este mundo, que les des un mensaje bien potente. Bien, me agarraste ahí, ¿no? Bueno, básicamente está en especializarse. Especializarse, enfocarse, buscar su nicho. La verdad que en la carrera en redes y telecomunicaciones es bastante extenso, tanto en redes como en networking y en telecomunicaciones, que en mi experiencia como fibra óptica, les puedo decir que también hay mucha especialización ahí. Entonces, como un ejemplo nomás, la integración de telecomunicaciones con sistemas y redes están ligados tan íntimamente que necesitamos buscar soluciones externas. Por ejemplo, sistemas y herramientas de monitoreo integradas a OLTs con herramientas de diseño, de seguimiento, de implementación de usuarios, dar de baja a los usuarios, incremento de ancho de banda, todo eso se puede hacer aquí, se puede hacer en Bolivia, pero no, lo tenemos que comprar, alquilar desde afuera. Entonces, pero para eso tenemos que integrarnos todos, todo el ecosistema tecnológico, ya sea sistema, informática, redes, telecomunicaciones y todo lo que conlleva a poder desarrollar productos internos, no necesariamente tener que comprarlo. Lamentablemente Bolivia es un país muy consumidor, como si no tuviera talento humano aquí. Y la verdad es que lo tenemos. Lo que nos falta realmente es poder unificarnos, poder unir esfuerzos entre todos los sectores y desarrollar nuevas soluciones. Y esas soluciones son, en este momento, en un mundo globalizado, exportables, ¿no? Básicamente nosotros podemos alinearnos a otras soluciones internacionales, quién sabe, mejores incluso que la de los otros países, y poder comercializar eso, ¿no? O sea, es momento, tenemos todo, ya no hay excusa, ¿no? La inteligencia artificial, el internet, lo que tenemos acceso a todo eso nos permite ser competitivos. Y si no estamos en este barco de la información, en muy poco tiempo, realmente en meses ya uno queda desactualizado. Entonces el mensaje está en especializarse mediante la actualización, capacitaciones constantes y sobre todo dejar el pensamiento de mantenerse como empleado, sino salir y buscar un futuro nuevo, ¿no? Como quizás emprendedor, empresario, socio, inversionista. Una de las cosas que tengo en mente, quizás en inversiones a futuro, es trabajar en el blockchain. Es una tecnología que está fuertemente avanzando, que en Bolivia casi nadie habla de eso, pero sin embargo es una tecnología que sí o sí va a llegar. Ahorita es la oportunidad más grande que hay porque muy pocas personas y muy pocas empresas están metidas en el blockchain. Y eso precisamente es lo que abre la posibilidad de que nosotros podamos incurrir a muy bajo costo y trabajar sobre ese tipo de tecnología. Jóvenes, ya lo escucharon. Nunca dejen de especializarse y si deciden dar ese salto para emprender, háganlo. Sean seguros de sí mismos.
Gonzalo, muchísimas gracias, fue una charla increíble. Gracias por compartir tu experiencia, tus conocimientos con nosotros. Y a todo el público que nos escucha, de igual manera, gracias por escucharnos. Los invitamos a suscribirse a nuestras redes sociales y seguirnos. No se olviden de comentar. Gracias. 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 Esperamos que me puedan invitar en una segunda oportunidad. La verdad me he sentido muy contento y a gusto acá. Y espero que les haya gustado esta entrevista y nos vemos pronto en alguna conferencia o algún curso. Ahí estaremos. Nos vemos.